Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder en este nuevo día, poder comunicarme con ustedes a través de esta forma, de este medio, y darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios por la salud, darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Espero que se encuentren bien y que estén firmes en la fe, confiando, compartiendo, viviendo en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu de Dios. Como el mensaje anterior, estuvimos hablando acerca del tema de la tentación de Jesús y hablamos la primera parte. Hoy quiero que continuemos con ese mensaje, con esa enseñanza, y estemos con la segunda parte. Quiero invitarles a que estemos leyendo la palabra de Dios, igualmente en el mismo pasaje de San Lucas capítulo 4. Dice así la palabra del Señor, siguiendo el verso 5, porque el mensaje anterior fue del 1 al 4, hoy continuamos con el verso 5, del verso 5 al verso 8, dice así la palabra del Señor. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Si bien es cierto, el mensaje anterior, recapitulando un poco, dice que el diablo se aprovechó de un momento en que Jesús se encontraba con hambre, estaba en ayuno, estaba solo, no estaba con sus seres queridos, con sus amigos, estaba en el desierto, y en ese momento de soledad, en ese momento en que el enemigo dice: bueno, aquí me voy a aprovechar porque tiene hambre, porque está solo, y empezó a tentarlo. Durante esos 40 días, dice la palabra del Señor, que estuvo tentándole, pero en un momento de mucha debilidad, cuando tenía mucha hambre, Él llegó para tentarle, para intentar hacerle caer, para intentar hacerle tropezar del plan divino, el plan de su Padre. Y dijimos que Jesús se bautizó, y cuando Él subió del bautismo, del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma y vino sobre Él, y la voz del Padre se oyó diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el diablo llegó y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dijimos que era una forma para hacerle caer de la confianza de su Padre, de aquella voz que le había confirmado de que Él era el Hijo predilecto, el Hijo amado, el Hijo querido. Y en ese momento, 40 días después, estaba el enemigo poniendo en tela de duda aquella palabra que Dios le había dicho, que su Padre le había dicho: si eres Hijo de Dios, si es verdad, si es cierto lo que dijo aquella voz hace 40 días, si es cierto lo que dijo aquel hace 40 días, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Y si no es así, pues entonces yo creo que no eres Hijo de Dios, y que aquella voz que le dijo todas aquellas cosas bonitas, ahorita te tiene con hambre, te tiene en aflicción, te tiene solo en este lugar, en este momento, en este tiempo. ¿Para qué todo esto? Si eres el Hijo predilecto, el Hijo amado en el cual haya complacencia, ¿cómo te va a mandar a un desierto solo, a sufrir, a aguantar hambre con las bestias que te pueden hacer daño? Si es así, ¿por qué? Entonces el enemigo acecha con toda su fuerza, con ímpetu, llega a donde Jesús y le dice: si eres Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerdan que hablamos que Jesús no obedeció,
Primero, no hizo caso, no obedeció, porque él, si hubiera hecho eso, hubiera convertido las piedras en pan, hubiera dudado de aquella palabra que le habló su padre, y también le hubiera obedecido a Satanás, le hubiera obedecido al diablo. Y el Señor le habló acerca de la palabra del antiguo. Jesús conocía la palabra y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, aquí llegamos a otro momento en que el enemigo no pudo resistir la palabra. Él nunca, debemos de tener muy claro, si hay algo que el enemigo no puede resistir, es la palabra del Eterno, la palabra viva, la palabra de Dios. Él no puede. Y en ese momento llega y dice que lo lleva a un monte muy alto, y ahí dice que le muestra los reinos de la tierra. Dice así, que el diablo le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Hay algo muy interesante en todo esto que debemos de atender, de prestar atención, y es que dice que el diablo le llevó a un monte muy alto, muy estratégico. El enemigo siempre va a ser estratégico. Lo fue con Jesús, dice que no lo llevó a una planicie donde no se ve nada, sino que lo llevó a un monte muy alto, bien alto, donde pudiera ver la maravilla, la gloria de todos los reinos. Y dice que le enseñó todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, todo este poder te lo doy, y la gloria de ellos también, la fama, el reconocimiento, todo esto te lo voy a dar. Y eso quizás el enemigo le estaba poniendo como una mesa bien servida, con un montón de cosas para la vista muy especial. Pero Jesús tenía muy guardado en su corazón la palabra de Dios y el propósito para el cual él había venido. Dice la palabra del Señor que el diablo le dijo, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera lo doy. Aquí hay algo muy bueno. Dice, me ha sido entregada. Debemos de aprender que el enemigo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Que él vino a matar, a robar y a destruir. Eso dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo vino a hurtar, a robar, a matar, a destruir. Para eso vino. Y aquí está utilizando algo que es el engaño. Recuerde que dijimos que el diablo es un engañador, es enemigo. Dice que le dijo todo esto me ha sido entregado, pero no es cierto. ¿Qué fue en realidad lo que él hizo? En el huerto del Edén, él le robó con engaño a Adán y a Eva aquella palabra de vida eterna que ellos habían recibido, de que les había dado el dominio. Dios les dio el dominio sobre todo, para que administraran, para que tuvieran el control de todo. Y el enemigo llegó y se lo robó, con artimañas, con mentiras. No es cierto lo que Dios dijo, coman de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, y no van a morir, porque Dios es un mentiroso. Lo que Él dijo no es cierto. Ustedes no van a morir, sino que se le van a abrir los ojos y van a ser como Dios. Escuchen, es cierto, el enemigo es padre de mentira, es un especialista en el engaño, en las artimañas para hacer caer, para hacer dudar el corazón, para decir, entonces no es cierto lo que dice la Biblia, no es tan cierto. Él es un especialista en eso. Así lo podemos ver, con Adán y Eva los engañó, y vino donde Jesús con el mismo tipo de engaños y le dijo, a mí me ha sido entregado todo esto. Jesús sabía que él es un ladrón, aunque en realidad él es el príncipe de este mundo, pero no es el dueño de este mundo. Y con artimañas había logrado tener
el poder de la muerte, de la muerte. Él tenía el dominio cuando Adán y Eva le entregaron esa potestad, ese poder y esa autoridad. Y aquí lo asume y dice, a mí me ha sido entregado, como que si Adán y Eva se los hubiera entregado. No, él se los robó a ellos, con engaño, con tretas, con mentiras, con dudas, haciendo dudar de la palabra de Dios. Y de esa manera llega donde Jesús y les dice, toda esta gloria me ha sido entregada y a quien quiera yo se la doy. Y lo subió a ese monte alto y le dijo todo esto. Así siempre va a ser el enemigo. De esa forma va a llegar a las vidas de nosotros también para tratar de engañarnos. Nos va a subir a un monte alto y nos va a hacer ver lo más lindo que hay, las maravillas de lo que es la tentación que nos está ofreciendo. Es un deleite, es delicioso, es maravilloso, de formas provocativas. No nos lo presenta del lado oscuro, no nos lo presenta del lado feo y horrible, del lado real que es, sino nos presenta el lado que Él quiere. Todo esto te daré, los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregado, yo se los doy a quien yo quiera. Y dice, a quien quiera yo se lo doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahí Él muestra de una forma, sin querer, su debilidad de ser adorado. Satanás siempre quiere ser adorado. ¿Por qué? Porque allá en el cielo dice que él logró engañar a la tercera parte de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque él quería ser como Dios, él quería ser adorado. Y siempre está en su corazón el deseo, la semilla de maldad de ser adorado. Si Jesús hubiera hecho eso, sí, porque él, en ese momento es cierto que él tenía poder, el poder de la muerte, él la tenía, el poder del temor, pero Jesucristo no obedeció a esa voz, no se postró ante Satanás, no le dijo, está bien, vamos a negociar, yo me voy a postrar ante ti y usted me va a dar todo esto, porque de todas maneras, al él postrarse ante el enemigo, ante Satanás, en el momento en que él se postraba ante Satanás, y el diablo le iba a dar todo eso, eso era una mentira. ¿Usted cree que el diablo le iba a dar todos los reinos? No, lo que iba a hacer era hacerlo caer de la gracia de su Padre. Y de ahí en adelante le iba a dar una patada y lo iba a denigrar con palabras, con desánimo. Ves que usted no sirve. No, usted no es el Hijo de Dios. Usted se postró ante mí, usted me adoró y usted incumplió un pasaje de la Biblia que dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Él le hubiera sacado la palabra del Dios a Jesús en ese momento si Jesús se hubiera postrado y lo hubiera adorado con la intención de recibir los reinos y la gloria de este mundo. Pero para Jesús no era importante los reinos y la gloria de este mundo. ¿Qué era lo más importante para Jesús? ¿Qué era lo que había en su corazón? Lo más importante para Jesús era adorar a su Padre, era obedecer a su Padre. A Él no le importaban los reinos de la tierra, las lujurias, las riquezas de este mundo, no le importaban. Lo que había en su corazón era el deseo de obedecer y hacer la voluntad de su Padre. Por eso Satanás vuelve a chocar con una roca firme y no puede avanzar, porque en ese momento Jesús le dice y le recuerda aquel pasaje que se encuentra en Deuteronomios capítulo 6 y el Señor le dice en el verso 13 de Deuteronomio 6, dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, nada más. No te vas a postrar ante nada, ante nadie. Y el diablo le estaba
pidiendo que quebrantara este mandato de su padre, que se postrara ante él y él le iba a entregar todos aquellos reinos, todas aquellas riquezas y toda aquella fama y toda aquella gloria que le había sido dada. Mentira, él la había sustraído con engaño, con mentira, y la había hurtado, la había robado de Adán y Eva. Y a partir de ahí, Jesús le dice a Satanás: vete de mí, Satanás, porque escrito está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, nada más, solo a Él le vas a servir. El diablo choca de nuevo y no puede avanzar, queda derrotado, queda desnudo, queda desarmado por la palabra de Dios. Nuevamente, hermanos, esto nos da un reflejo, número uno, de que Jesús conocía al dedillo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la Torá. Él la conocía muy bien clara, y en el momento de la tentación, el Espíritu de Dios que estaba sobre él traía aquel texto bíblico, aquel mensaje, y él lo aplicaba a aquella tentación, y en ese momento la tentación queda desnuda, el enemigo queda desnudo y avergonzado, y tiene que huir porque él no puede resistir a la palabra de Dios. En este día maravilloso, quiero entonces animarles, hermanos. Es cierto que cuando usted y yo estamos en un momento crítico de debilidad, de situaciones difíciles, adversas, solos, cuando estamos solos ahí, quizás, en el momento en que sentimos que nadie está con nosotros, debemos de tener claro. ¿Usted cree que en aquel momento de debilidad el Espíritu de Dios no estaba ahí con Jesús? Claro, ahí estaba el Espíritu de Dios, estaba con Jesús, estaba ahí para ayudarle, para recordarle. Igualmente, cuando que nos sentimos solos, que nadie nos ayuda, que nos abandonaron todos nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos, los hermanos de la iglesia y todos los conocidos, amigos, personas que nosotros creemos que estaban ahí, y nos sentimos solos, el Espíritu de Dios está ahí. La palabra de Dios debe estar guardada ahí en nuestro corazón, por eso debemos de estudiarla, meditarla, porque en ese momento el Espíritu saca de nosotros aquel pasaje, nos lo trae a la mente para que nosotros lo apliquemos en contra del engaño, de la mentira de Satanás. Puede que nos suba a un monte muy alto y nos haga ver todo. Vea cómo están todos aquellos, vea cómo están sus vecinos, sus amigos y sus compañeros. ¿Quiere estar usted así o quiere estar más arriba? Yo te doy todo esto. Pero una vez que nos postremos ante Él, le obedezcamos a Él, estamos dejando a un lado la palabra que dice: no adorarás a nadie más, solo al Señor tu Dios. Solo ante Él te vas a postrar, solo a Él lo vas a adorar. Y el enemigo, si nosotros le obedecemos, como muchas veces quizás nosotros hemos oído esa voz y hemos atendido y le obedecemos, caemos en la tentación, y una vez que hemos caído en el fondo muy hondo, Él nos con su pie, con sus mentiras, con sus voces nos dice: ¿ves lo que te dije? No es cierto, no es así, no es lo que dice la palabra de Dios. Debemos de recordar que el enemigo, no hay una cosa que él diga que es cierta, no hay nada, porque la palabra de Dios dice que él es padre de mentira, él engendra todo lo que sale de él, es mentira y engaño. Pero la palabra de Dios es verdad, es limpia, es luz, es pura, y nos ayuda y nos guía y nos saca adelante, hermanos. Así que en este tiempo, que aunque veamos que estamos pasando ahí por momentos difíciles, hermanos, yo les animo a que sigamos adelante confiando en la palabra de Dios, que su relación con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios sea verdad, sea firme, se afiance usted, hermano, no desmaye, no ceda ante las tentaciones, ante las voces de mentira y de engaño. Recompensa vamos a tener un día, ya sea que Cristo venga o que nos lleve. En el momento en que Él nos lleve, vamos a recibir con gozo ese momento, ese tiempo. Pero nosotros no debemos de ceder a las tentaciones. Seamos valientes así como Jesús.
Jesús venció, ¿por qué? Porque usó la palabra de Dios, porque tenía una relación con el Espíritu y un amor por su Padre. Así que, hermanos, nuevamente reitero ese ánimo para seguir firmes adelante, para no desmayar. Y este proceso que estamos viviendo, yo creo firmemente que va a servir para afianzar más nuestra fe y nuestra relación personal con el Señor. Así que, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra y a animarles a seguir adelante. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es poder. No hay nada más maravilloso, Señor, que tu presencia, que saber, Señor, que tú estás con nosotros y que nosotros estamos obedeciéndote a ti y teniendo una relación contigo. Señor, aunque caigamos, aunque tengamos errores, aunque tengamos defectos, Señor, aunque volvamos a tropezar, tú nos sigues amando y somos hijos tuyos, Señor. Hijos tuyos con errores y con defectos y con caídas. Pero tú pasaste por ahí, Señor, fuiste tentado y te compadeces de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestros errores. Pero venimos de nuevo ante ti a pedirte perdón, Señor, por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestras debilidades. Si hemos escuchado la voz del enemigo, Señor, y hemos cedido al engaño, perdónanos. Porque no queremos, Señor, postrarnos ante las mentiras del enemigo, ante el engaño del enemigo, para obedecerle a su voz, sino queremos obedecer tu palabra, que nos dice que tú nos has hecho hijos, herederos y coherederos con Cristo. Padre, muchas gracias. Te damos por tu iglesia, por los hermanos. Dale fuerza a todos en el nombre de Jesús y bendícelos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias. Amén.